Bienvenidos al tutorial que desde CSIF Universidad hemos elaborado para ayudaros en el proceso de solicitud del sesenio de investigación para esta convocatoria de 2021. Bueno, hemos estructurado esta presentación, este tutorial, con el siguiente índice. Empezaremos con la normativa de aplicación para esta convocatoria. Seguiremos con dejar claro quién puede solicitar la evaluación de su actividad investigadora. Seguiremos viendo la documentación que vamos a tener que aportar en el proceso de solicitud. La siguiente parte es la más importante de este tutorial, la que normalmente os ayuda más, que es cómo cumplimentar la solicitud electrónica que nos van a pedir. Y terminaremos con una serie de detalles que no por breve no dejan de ser importantes, porque son detalles que consideramos desde CSIF que muchas veces son las dudas mayores que tenéis y que creemos que os podemos ayudar bastante en esas cuestiones. Bueno, pues vamos a empezar con la normativa de aplicación. Toda esta normativa se puede encontrar en la página de la ANECA. Ahora veremos dónde está dentro de la página de la ANECA a lo largo de este tutorial, pero en la página de la ANECA se puede encontrar toda la información necesaria y todos los enlaces correspondientes para solicitar los sesenios de investigación. De la normativa que hay ahí en la página de la ANECA, los dos puntos más interesantes son la resolución de 27 de diciembre de 2021, por lo que se aprobó la convocatoria de la evaluación de la actividad investigadora actual que está abierta, y la resolución de 23 de diciembre también de 2021, por lo que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación. Hay un total de 11 campos, 2 de ellos tienen subcampos, así que en total hay como 14 campos por los que se puede pedir la evaluación. Pues ahí están los criterios específicos de cada uno de ellos. A partir de ahí, pues como hemos dicho, ahora luego lo veremos con más detalle, en la página de la ANECA se encuentra toda esta documentación a la que hemos hecho referencia, y en particular aquí está marcado en verde y en rojo, pues están los dos puntos más importantes de esa documentación. Bueno, aprovechamos para comentar que hay una pequeña errata en la página de la ANECA, esto será por un cortapega del año pasado, y que los criterios específicos de evaluación habla de 2020 cuando la convocatoria actual es la de 2021. Bueno, pues a partir de ahí, ¿quién puede solicitar la evaluación de su actividad investigadora? Pues los funcionarios de carrera o interinos de los siguientes cuerpos: catedrático de universidad, titular de universidad, catedrático de escuela universitaria y titular de escuela universitaria, y también el personal investigador funcionario de la Administración General del Estado, es decir, los profesores de investigación, los investigadores científicos y los científicos titulares. Es importante tener claro que hay que tener esta condición a fecha 31 de diciembre de 2021, ¿vale? Vamos a solicitar la evaluación investigadora hasta el final del 2021, pues ese día, el 31 de diciembre de 2021, hay que tener una de estas condiciones. ¿En qué situación se tiene que encontrar ese profesorado o personal investigador? Pues lo pueden solicitar en esta convocatoria aquellos cuyo último tramo evaluado positivamente terminara el 31 de diciembre de 2015 o hubiera terminado en años anteriores. También pueden solicitarlo quienes nunca se hayan presentado anteriormente y que evidentemente cumplan un mínimo de 6 años evaluables al 31 de diciembre de 2021, ¿vale? 6 años, son sesenios, pues de 6 en 6. Y también aquellas personas a quien no se le hubiera reconocido su último tramo de evaluación normal y esto hubiera terminado el 31 de diciembre de 2018 o en años anteriores. Las personas solicitantes que se encuentren en esta situación pueden construir un nuevo periodo de 6 años, pueden utilizar años ya evaluados negativamente en el último tramo de investigación presentado, pero tienen que tener claro que al menos 3 años deben ser posterior al mismo. Y en caso de que la evaluación negativa anterior fuese de 2 o más tramos presentados conjuntamente, pues el nuevo sesenio se formará únicamente con años propios del último tramo de investigación. Es importante también destacar que en esta convocatoria, en el BOJA podéis verlo, pues aparecen las situaciones derivadas de permisos de maternidad o paternidad, de excedencia por atender al cuidado de familiares, por ejemplo hijos o familiares de primer grado que tengamos a nuestro cargo, o también por razón de violencia de género. Es importante pues leerlo detalladamente, pues para tener claro si estamos en una de esas situaciones, pues qué beneficio o qué cambio tenemos. Bien, muy importante también tener claro, porque es una de las dudas recurrentes que más comúnmente nos hacéis, y es que también el profesorado laboral que pertenezca a universidades
puede solicitar la actividad investigadora siempre que su universidad haya firmado un convenio con ANECA, con la CENAI, ¿vale?, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, que reconozca que se le va a evaluar a ese personal laboral. Esto depende de cada universidad en particular, ¿vale? Y la evaluación pues sería totalmente equiparable a la evaluación investigadora de los profesores funcionarios, es decir, los pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. Hay que tener claro que esta evaluación, que hay una evaluación positiva de esta actividad investigadora, pues no comporta el reconocimiento a efectos retributivos, salvo para aquellas categorías laborales que así lo tengan reconocido normativamente, ¿vale? Es importante tener claro que esto depende de cada universidad en particular. Bueno, a partir de ahí pasamos al apartado de documentación necesaria. Hay que tener claro que como es una solicitud electrónica, pues alguna de la documentación que nos va la necesaria en la solicitud va a ser generada en el propio proceso de la solicitud electrónica, es decir, que no vamos a tener nosotros que generarla ni subirla, sino que se va a generar en este propio proceso. Esos son en concreto el apartado A y el apartado B de la documentación. El apartado A es el impreso de solicitud generado por la aplicación, que lo firmaremos electrónicamente. Y el segundo, el apartado B, es el currículum abreviado que se genera al cumplimentar la aplicación de la solicitud. Ese currículum básicamente son las 5 aportaciones que por cada periodo de 6 años pues va a someter a evaluación la persona interesada. Os vamos comentando que va a haber que subir una serie de datos que os vamos a ir recomendando que ahora cuando los vayáis viendo los que son, que los tengáis preparados con anterioridad. Es mucho más sencillo crearse un fichero de texto, un fichero Word, un fichero en el procesador de textos que queráis, con todos los datos necesarios para que luego cuando abramos la aplicación solo tengamos que estar pues cortando y pegando cada uno de los datos en su casilla correspondiente, ¿vale? Os va a facilitar muchísimo el proceso de solicitud. Cada una de esas aportaciones, de las 5 aportaciones que por cada periodo de 6 años vamos a someter a evaluación, tiene que incluir los datos que sean necesarios para su localización e identificación, además del archivo en PDF justificativo de dicha aportación y en el caso de que lo tenga, pues el DOE. Importante, las aportaciones que presentemos tienen que ser publicadas en los años en los que solicitamos la evaluación, ¿vale? Hay que tener claro que no se tienen en cuenta publicaciones que estén afectadas pero que no estén publicadas en esos años. En revistas, libros u otras obras que cuenten con edición tanto digital como impresa, las aportaciones se entenderán publicadas cuando hayan aparecido en el segundo formato, es decir, en el de impreso. Si lo que vamos a presentar es una patente, pues algo parecido. Se requiere que haya sido concedida en los años en los que se solicita la evaluación, ¿vale? No se tendrán en cuenta patentes que se presenten, pero no estén concedidas durante esos años. Y bueno, evidentemente también deberemos incorporar un fichero PDF con la concesión de la patente. Cada aportación tendrá que ir acompañada de un breve resumen en castellano, con el máximo que establezca la aplicación telemática, en este momento es de 4.000 caracteres, y debe contener los objetivos y resultados más sobresalientes de la investigación. Esos resúmenes individualizados por cada una de las aportaciones, pues se pueden hacer una por cada o se pueden resumir en un solo resumen las cinco aportaciones. Eso ya es a criterio del solicitante. Asimismo, también el solicitante tiene que acompañar de cada una de esas aportaciones los indicios de calidad. Esos indicios de calidad pueden consistir, por ejemplo, en relevancia científica de la aportación, en relevancia científica del medio de difusión en el que se haya publicado cada aportación. Bueno, está claro que en disciplinas que existan criterios internacionales de calidad de las publicaciones, esos van a ser los de referencia que nos van a considerar. Bueno, pues referencias o citas de otros autores que realicen de nuestros trabajos, que sean evidentemente indicativas de la importancia de la aportación y de impacto en el área. También puede realizarse una apreciación de la persona interesada sobre la contribución de su obra al progreso del conocimiento, así como del interés y creatividad de la aportación. Esto evidentemente pues dependerá lo que utilicemos del campo específico en el que lo estemos solicitando. En el caso de las patentes o modelos de utilidad, pues datos sobre la explotación y también pues reseñas en revistas especializadas.
Hay que tener claro que si las aportaciones son fruto de una obra colectiva, cada solicitante puede incorporar esa solicitud, esa aportación en su solicitud, pero debe hacer una mención expresa en los correspondientes resúmenes de lo que ha sido su contribución personal a ese trabajo colectivo. Bien, cada solicitante, además de esas 5 que son las que le van a evaluar para ver si la actividad investigadora de esos 6 años pues se evalúa positivamente o no, cada solicitante puede incluir 2 aportaciones sustitutorias debidamente referenciadas e identificadas como tales, que en caso de que la comisión lo estime oportuno puedan reemplazar a otras tantas, como son hasta 2, pues de las que hemos presentado como las 5 principales, y que bueno, el comité de evaluación pues pueda considerar que alguna de esas 5 tiene una calidad insuficiente para alcanzar la puntuación mínima requerida y que se puedan sustituir por alguna de estas 2 sustitutorias. Bien, veréis que toda esta documentación, una vez que la vayamos subiendo, pues nos va a hacer que ese apartado A y ese apartado B de la documentación pues se generen automáticamente. Sin embargo, las otras 3, el apartado C, D y E que vamos a comentar ahora, tienen que ser subidas, ¿vale? No se van a generar automáticamente, tienen que ser subidas por el solicitante. El apartado C es un currículum vitae normalizado. De hecho, nos recomienda que utilicemos el modelo de FCIT. Ese currículum normalizado tiene que incluir exclusivamente pues, lo que nos van a evaluar, es decir, las actividades de investigación, desarrollo e innovación. No metamos la docencia ni metamos la gestión porque no forma parte de la evaluación de la actividad investigadora. Asimismo, pues nos recomiendan que aportemos el DOI de las publicaciones que dispongan de él. También hay que subir una hoja de servicio original actualizada que incluya al menos los 6 años de evaluación que vamos a solicitar y que en esa hoja de servicios conste el régimen de dedicación de la persona solicitante, es decir, si es a tiempo completo o es a tiempo parcial. Si la investigación la hemos realizado en un centro que no figura en la hoja de servicio, porque no es una universidad, es un centro de investigación, un hospital, etcétera, pues se debe adjuntar una copia de los contratos, nombramientos, credenciales, etcétera, que incluyan el periodo de tiempo y el régimen de dedicación. Deberá tratarse de un centro docente superior o cuya actividad primordial sea la investigación. Bueno, pues vamos con la parte más importante de este tutorial. Luego al final volveremos con unas recomendaciones, como hemos indicado, unas recomendaciones finales, unas consideraciones finales. Vamos con la complementación de la solicitud. Entraremos a través de la página de ANECA, ya sabéis, www.aneca.es. Dentro de la página de la ANECA seleccionaremos programa informe de evaluación. Se nos abrirá esta ventana, ahí aparecen las evaluaciones de título y la evaluación de profesorado. Por ejemplo, dentro de la evaluación de profesorado, pues aparte del apartado PEP y Academia, que son los programas para acceso a los distintos cuerpos o a las distintas figuras de profesor laboral y funcionario respectivamente, PEP para los laborales y Academia para los funcionarios, aparece CENAI, evaluación de tramos de investigación, pues si pulsamos ahí, accedemos a toda la parte correspondiente a esta evaluación de los tramos de investigación. Podéis ver que, bueno, está en un par de sitios, pero el más claro es aquí, aparecen los tramos de investigación correspondientes a esta convocatoria de 2021. Bien, pues si seleccionamos, pues se nos abre la ventana esa que vimos antes, donde pues aparece la distinta legislación, la distinta documentos de ayuda que vamos a utilizar. Ya hemos dicho los más importantes, pero bueno, ahí aparecen una serie de cosas adicionales que siempre es importante que sepáis que están ahí por si las necesitáis. A partir de ahí, bueno, también cosas a destacar. ANECA ha dispuesto un canal de atención al ciudadano de momento exclusivo para los sesenios de investigación, que es ANECA Responde, ahí podéis acceder a él. Y bueno, también veis que dentro de los enlaces que aparecen aquí al final aparece pues los enlaces a la aplicación informática de solicitud. Por la que vamos a entrar nosotros es la presentación de solicitudes de sesenios, pero veremos al final de este tutorial que aquellos profesores que se han hecho funcionarios durante este 2021 pues pueden solicitar, siempre que lo tuvieran anteriormente, las convalidaciones de los sesenios que tuvieran reconocidos, pues ellos entrarían por aquí y luego lo veremos al final del tutorial. Pero bueno, de momento pues vamos a entrar por la presentación de solicitudes de sesenios. Esto nos lleva directamente a la sede electrónica de ANECA. Dentro del apartado de esa sede electrónica, pues la convocatoria de sesenios en esta convocatoria de 2021. Y bueno, nos hacen una serie de advertencias sobre
la duración, digamos así, de que la sesión que vamos a abrir. Nos dicen que dura un máximo de 20 minutos, por lo cual, como ahora luego enseñaremos, conviene ir grabando regularmente lo que vayamos introduciendo, de forma que si por lo que sea, pues nos echa, ¿vale? Nos echa de la solicitud, pues que no perdamos lo que ya hayamos estado introduciendo, ¿vale? Además de una serie de recomendaciones que nos hacen por aquí. Bueno, pues podéis observar que al final de esa página está el sitio donde se accede a este procedimiento. Bueno, pues pinchamos ahí y ya nos pide que nos identifiquemos para acceder. Como en cualquier relación con la administración, hay que acceder identificado pues de varias maneras. Se puede uno identificar con certificado electrónico, con una clave PIN de esta que dura 24 horas o con una clave permanente. Cada cual evidentemente pues que acceda con lo que acceda normalmente al resto de sitios de la administración. Aquí arriba es donde tenemos que pinchar para acceder, cada uno con su correspondiente, y ya nos lleva a una ventana que os sonará de más sitios donde os ha aparecido, donde os piden que elijáis el método de identificación. Nosotros vamos a utilizar un certificado electrónico, así que evidentemente pulsaremos aquí. A partir de ahí ya entra en lo que es el formulario de solicitud de sesenio. Nosotros evidentemente hemos tapado los datos personales correspondientes a la persona que está solicitando en este momento el sesenio, ¿vale? Pero que a vosotros cuando accedáis pues ya os aparecerán aquí el nombre y el código de identificación, que es vuestro DNI, pues evidentemente de la persona que lo está solicitando, es decir, de vosotros. Bien, a partir de ahí vamos a dar un recorrido por los distintos apartados de la solicitud, pero como hemos dicho antes, es muy importante que tengáis claro, fijaros que hay dos pestañas, una de 2 y 2 de 2 de los datos del solicitante, luego se abrirán nuevas pestañas, pero importante, estéis donde estéis de la solicitud, siempre que bajéis al final de cualquiera de las páginas donde estéis, llegaréis aquí al final, sea la página en la que estéis, donde tenéis una opción de guardar borrador. Cada vez que le deis ahí, se guardará todo lo que estáis introduciendo. Es importante hacerlo regularmente. Cada vez que terminéis un apartado, aunque hayan pasado 2, 3 minutos, 5, los que sea, grabarlo. Así podéis recuperar ese borrador en cualquier momento. Bueno, consejos que os podemos dar. Nosotros siempre esperamos, y de hecho habéis visto que hemos esperado 3 días, a subiros tutoriales cuando hay que utilizar herramientas de la administración, porque sabéis que los primeros días del plazo, y esto lleva 3 días abierto, siempre se producen errores, y nosotros lo que hacemos normalmente en esos 2-3 primeros días es testear la aplicación hasta que vemos que, aunque siga teniendo algún error, no sean errores que, entre comillas, vuelvan loco al solicitante, ¿vale? Creemos que después de estos 3 días la aplicación ya tiene un nivel de eficiencia suficiente, que no máximo, ¿vale? Que no máximo, todavía se puede mejorar por parte de ANECA, para que vayamos cumplimentando nuestra solicitud y no apuremos el plazo hasta el final. Fijaros que cuando le deis a guardar borrador, ¿vale? Pues os va a decir que el borrador se ha guardado con éxito, y a partir de ahí, cuando le deis a volver a la solicitud, pues entráis de nuevo, os va a aparecer una pestaña ahí en rojo de borradores, donde cuando la pinchéis, pues os aparecerán los distintos borradores que tengáis grabados. En la aplicación del año, en la aplicación informática del año pasado, la correspondiente a 2020, solo guardaba el último borrador. Bueno, pues hemos chequeado que en el caso de este año 2021, una mejora que ha introducido ANECA es que se pueden guardar varios borradores. Por ejemplo, si tenéis dudas en qué queréis aportar o demás, pues podéis abrir varias solicitudes y podéis tener pues varios borradores. Bien, en cualquier momento pues le podéis dar al lápiz que tenéis aquí y recuperar pues ese borrador. Bien, a partir de ahí, pues venga, vamos a ver los distintos campos que os van apareciendo por ahí. Ya os hemos dicho que esta aplicación, aunque ya lleva 3 días en funcionamiento, no deja de tener errores. De hecho, uno de los que hemos encontrado, la verdad que nos sorprende. Eso marca que, por ejemplo, pues nadie en ANECA, por ejemplo, está viendo este tutorial, porque revisando nosotros nuestro tutorial de 2020 ya advertimos de este error. Advertimos de este error que se produce cuando uno le da a guardar un borrador, y la verdad que es sorprendente, por no decir otra palabra un poco más gruesa, sigue teniendo ese mismo error la aplicación de este año 2021. Y es que cuando le dais a guardar el borrador, todos los datos que habéis introducido se guardan correctamente, al menos las pruebas que hemos hecho nosotros, salvo uno. Además, uno de los más importantes,
el correo electrónico del solicitante. Cada vez que le dais a guardar el borrador, se borra ese campo y tenéis que volver a introducirlo. Bueno, pues esperemos que haya un poquito de suerte y Caneca, antes de que termine el plazo, pues lo arregle, ¿vale? Lo arregle. Bien. Bueno, datos del solicitante, pues tenéis una serie de datos personales, muchos de ellos obligatorios, ya sabéis, vienen marcados con un asterisco, pues por ejemplo el número ORCID, la fecha de nacimiento, el género, el país, provincia, municipio, pues la dirección con la calle, el número, etcétera. Tenéis también tenéis que dar el consentimiento para los datos personales, tratamiento de datos personales por el Reglamento General de la Protección de Datos, y tenéis también que introducir el correo electrónico y el teléfono móvil que queráis dar para que os comuniquen o notifiquen las cosas que vayan ocurriendo con vuestra solicitud. Al final de esa primera página os sale un apartado que consideramos muy importante. Evidentemente vamos a centrarnos en los apartados que cuando estéis rellenándolos puedan crear dudas. Fijaros que ahí aparece la convocatoria ordinaria, es decir, la que pueden pedir los funcionarios de cuerpos docentes y del CSIC, pero dentro de ella está tipo de convocatoria y ahí, si lo le dais, aparece la convocatoria ordinaria, que es la que corresponde a los funcionarios, pero también está la convocatoria que hemos hablado antes de el convenio, es decir, aquellos profesores laborales cuya universidad tenga convenio para que puedan solicitar la evaluación de su actividad investigadora, pues pulsarían la de convenio. Pues el resto, el funcionario, pues evidentemente pulsaría la convocatoria ordinaria de funcionarios. Bueno, nos pide también el cuerpo, la universidad en la que estamos, la facultad o el departamento, ¿vale? Importante cuando terminéis, pues guardar borrador y demás. Bien, y la segunda pestaña de datos del solicitante, pues la primera o el primer dato que os solicita es el número de tramos de 6 años que queréis solicitar su evaluación. Ya sabéis que si tenéis tramos concedidos anteriormente solo podéis solicitar uno nuevo, pero si es la primera vez que solicitáis la evaluación podéis solicitar más de un tramo. Bueno, lo normal será, ahí le daríamos a seleccionar, que seleccionemos uno, pero si son alguno más, pues le damos al número correspondiente. Veréis que en cuanto le deis, se abrirán tantas pestañas, el doble de pestañas como número de tramos hayáis solicitado. Nosotros hemos solicitado un tramo, pues se abren 2 nuevas pestañas. Ahora luego veremos qué tenemos que introducir en cada una de ellas. Si solicitaréis 2 tramos, se abrirían 4 pestañas, 2 correspondientes al primer tramo y 2 correspondientes al segundo tramo. Bueno, luego vemos lo que hay que introducir en esas pestañas, pero antes seguimos bajando a lo largo de esta ventana de datos. Nos va a pedir los datos del centro de trabajo. Pues nada, vamos marcando ahí todos los datos de nuestro centro de trabajo. Los datos administrativos, ¿vale? Tipo de titulación, pues el nombre del doctorado que hemos hecho, el año de la licenciatura, el año del doctorado, etcétera, toma de posesión, área de conocimiento y, muy importante al final, campo por el que solicita ser evaluado. Ya hemos comentado que entre campo y subcampo hay un total de 14 opciones por las que podemos solicitar ser evaluado. Evidentemente dependerá de dónde hayamos desarrollado nuestra actividad investigadora. Comentaros sobre todo los que ya habéis solicitado sesenios anteriormente, que antiguamente, hasta el año pasado, se podía poner un campo segundo como adicional por si la comisión estimaba oportuno que era mejor evaluarlo por ese segundo campo, hacerlo, pero bueno, a fecha de hoy, en esta aplicación informática de 2021, esa opción ha desaparecido y solo se puede solicitar un campo. Bien, al final de esa segunda ventana, esa segunda pestaña de datos, pues aparecen 3 pestañas, 3 pestañillas donde podemos subir los siguientes datos. De hecho, 2 de ellos son obligatorios. Tenemos que adjuntar el fichero con la hoja de servicio, lo adjuntaríamos aquí arriba. La última tendríamos que adjuntar el fichero con el currículum vitae completo, ese normalizado del que hemos hablado antes, pues aquí lo subiríamos. Y luego, en el caso de que la investigación se haya realizado en un centro que no figure en la hoja de servicio, por lo tanto esto evidentemente es opcional, pues aquí es donde debemos subir pues una copia escaneada de los contratos, nombramientos, credenciales de trabajo, de becario, etcétera, es decir, todo aquello que pues pueda acreditar que hemos realizado la investigación en ese determinado centro. Bueno, es la última parte de esta pestaña, por lo cual tenemos siempre la opción de guardar borrador, como hemos visto antes.
Bien, y ahora nos vamos a las dos últimas pestañas que se nos han abierto. Ya sabéis, 2 pestañas por cada uno de los tramos. Bueno, pues tendríamos que repetir esto que vamos a hacer por cada uno de los tramos que vayamos a solicitar. Luego hablaremos un poquito más sobre eso de si alguien que lo pide por primera vez puede pedir más de un tramo. Si pinchamos a pestaña de primer tramo, pues fijaros que se abren pues unas casillas donde lo básico es poner los 6 años que vamos a solicitar la evaluación. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año y sexto año. Hay que tener claro que esos años no tienen por qué ser consecutivos, ¿vale? Evidentemente es más eficiente siempre que podamos que los 6 años sean consecutivos para, entre comillas, gastar el mínimo número de años posible, pero evidentemente, sobre todo cuando alguien lo solicita por primera vez, pues quizás necesita que esos años no sean consecutivos. Rellenaríamos ahí cada uno de esos años y luego pues nos piden cada uno de esos años la situación, es decir, si hemos estado a tiempo completo o tiempo parcial en cada uno de esos años. Bueno, lo rellenaríamos y si os fijáis aquí abajo de esa pantalla, pues es donde nos dan para rellenar las aportaciones sustitutorias para ese tramo. Las 2 aportaciones esas extra o sustitutorias de las 5 principales que vamos a introducir después que podemos aportar. Bueno, nos pide que indiquemos mínimo el año, título y nos dicen que podemos hasta 1000 caracteres. 1000 caracteres no dan para mucho, pero importante, se respeta el orden. Así que aquí cuando pongáis las 2 aportaciones sustitutorias, ponerlas en el orden de mejor a peor, digamos así. Es decir, porque la primera que os considerarían, en el caso de que la estimaran oportuna, sería la primera, ¿vale? No da para mucho, pero bueno, al menos títulos, autores, años, etcétera, pues lo vais poniendo por ahí. Os dan también opción de subir un fichero justificativo de cada una de las aportaciones, ¿vale? Pues importante subirlo y así pues ahí seguro que están consignados todos los datos. Bien, pues pasamos a la última pestaña, ¿vale? A la de las aportaciones del tramo 1, en el caso de que solo tengamos un tramo, y si os fijáis, ahí os va a aparecer pues 5, ¿vale? Como 5 apartadillos donde tendréis que subir las 5 aportaciones. Bueno, cosas que hay gente que tiene clara, pero que a veces nos surgen dudas. Fijaros, muchas veces la pregunta recurrente es, ¿tiene que ser una aportación de cada año que voy a solicitar de evaluación? Bueno, la respuesta esa es evidente. Seguro que no, porque vas a solicitar evaluación de 6 años y solo puedes aportar 5 actividades, digamos así, a evaluar. Así que por supuesto que todos los años no tienen que tener una aportación. Y por supuesto que un año puede tener 2 o más aportaciones de esas 5. Lo importante es que las 5 aportaciones estén recogidas en esos 6 años. Por ejemplo, si uno tiene un periodo de 6 años y el grueso de su actividad investigadora fuerte está en los 2 últimos años, pues puede poner las 5 aportaciones en esos 2 últimos años y que no haya ninguna aportación de los otros 4 años, ¿vale? Cosas que tienen que quedar claras, 5 aportaciones, pero siempre el periodo a evaluar que sean 6 años, porque por eso es un sexenio. Bien, pues por ejemplo tendremos que repetir este proceso para las 5 aportaciones. Si le damos a seleccionar, pues recordar que dependiendo del campo por el que solicitemos la evaluación, pues se puede seleccionar un artículo en una revista periódica, un capítulo de libro, un prólogo, introducción, edición crítica, etcétera, un libro, una patente o algo de tipo extraordinario. Nosotros simplemente para que veáis, bueno, aparte de que suele ser lo más habitual, que veáis lo que nos van a pedir a posteriori, pues vamos a seleccionar artículo en revista científica, pues fijaros que se abre esta ventana. Estos son todos los datos que os decimos que es muy conveniente que tengáis previamente en un fichero de texto, porque fijaros, si lo tenéis por ahí todo escrito, pues no tenéis que poneros a buscarlo en este momento y prácticamente del tirón, en un solo intento, podéis ir subiendo todos estos datos. Bueno, pues en el caso de un artículo, una revista, fijaros, pide los autores, el año de publicación, el título, el ISSN de la revista, el nombre de la revista, el volumen, página de inicio del artículo, página final, opcional el DOI, otro dato que queramos consignar, un breve resumen, este sí es obligatorio, máximo 4000 caracteres y los indicios de calidad, todo esto es lo que hemos hablado antes, también hasta 4000 caracteres. Y si lo estimamos oportuno, que siempre suele ser conveniente, podemos subir un fichero justificativo de la aportación.
¿vale? Repetiríamos cada uno de estos por cada una de las 5 aportaciones hasta llegar a la quinta, y cuando termináramos con la quinta aportación, pues si no hemos terminado le daríamos a guardar borrador y seguiríamos pues con el resto de los datos que nos hayamos metido, con lo que nos falte, o si tenemos más de un tramo, pues con las aportaciones del siguiente tramo, y en el momento que lo tuviéramos todo terminado, pues ya podríamos darle a la casilla de enviar. Cuando le deis a la casilla de enviar, se abre una ventana de confirmación del envío de datos, o aparece de nuevo el resumen del solicitante y su DNI. Fijaros, muy importante, aquí en datos está, para que lo podamos revisar siempre bien antes de firmarlo, podemos ver los datos de la solicitud en PDF, ya la solicitud completa, y los datos que vamos a firmar, y a partir de ahí pues tenemos 2 opciones de firma. Una firma básica, que lo único que requiere es volver a identificarse de la misma manera que nos hayamos identificado previamente para entrar en el procedimiento de solicitud, y una firma con certificado, con DNI electrónico, con certificado digital, ¿vale? Que requiere el programa Autofirma. Bueno, pues cada cual que elija la que quiera, tenéis que marcar la casilla de que dais vuestro consentimiento para firmar, y firmar. Y con eso estaría listo lo que es el proceso, la cumplimentación y el envío de la solicitud. A partir de ahí, pues como hemos dicho, vamos a terminar con una serie de consideraciones finales, ¿vale? Una serie de consideraciones finales que, bueno, pueden estar claras, ¿vale? Muchas de ellas, pero bueno, no viene mal repasarlas, ¿vale? Normalmente, las solicitudes que hagamos ahora, ANECA suele tardar una media de medio año en resolverlas, pero eso no quiere decir que aquellas que sean evaluadas de forma positiva no tengan reconocimiento económico anteriores. Es decir, como estamos solicitando la evaluación hasta final de 2021, los efectos económicos derivados de esta evaluación positiva se iniciarían, ¿vale?, desde el 1 de enero de 2022. Todo lo que hemos explicado en este vídeo es para los sesenios de investigación. A fecha de la grabación de este vídeo, que en concreto es la tarde del martes 18 de enero, no sabemos nada sobre la convocatoria de sesenio de transferencia. Bien, una duda que también nos preguntáis muchas veces es qué pasa, que desgraciadamente se da bastante en ANECA, si solicitamos la evaluación de la actividad investigadora a la convocatoria anterior, la de 2020, y hemos presentado, por ejemplo, un recurso porque nos la evaluaron negativamente y todavía no hemos recibido contestación. Pues si cumple los requisitos y quieres hacer una nueva solicitud a la presente convocatoria, te aconsejamos que la hagas, porque en el caso de que antes de que te resuelvan esta te llegue la contestación del recurso y sea afirmativa, siempre podríamos anular esta solicitud, ¿vale? Así que lo importante es no quedarse sin solicitar un nuevo tramo si se puede porque no nos hayan contestado al recurso, ¿vale? Siempre que podamos, pues lo solicitamos. Y bueno, esto quizá a veces os cuesta un poco de trabajo. Aquellos que solicitáis el sesenio por primera vez, evidentemente es algo en ese momento desconocido, ¿vale?, porque no lo habéis solicitado anteriormente. Es importante que tengáis claro que podéis solicitar más de un tramo en esta primera solicitud. Si tenéis 12 años que podéis someter a actividad investigadora, a actividad evaluadora, de vuestra actividad investigadora porque hayáis cumplido los requisitos, pues es fundamental que tengáis claro que es muy importante hacer una buena solicitud, una buena selección, tanto de los años que vais a incluir en la solicitud como sobre todo el último año que vais a considerar. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, imaginaros que vais a solicitar un tramo, pero que, por ejemplo, hasta 2018 cumplís los 6 años que queréis, cumplís los requisitos de 6 años para solicitar vuestra actividad investigadora, la evaluación de vuestra actividad investigadora, y veis que en esos 6 años tenéis 5 aportaciones que por los criterios que se han publicado en vuestro campo correspondiente, pues os van a dar una evaluación positiva. Pues conviene pararse en ese año. No conviene, entre comillas, poner años de más, porque si tú te paras en el 2018 y te conceden ese sesenio, pues fijaros, 2019, 2020 y 2021, entre comillas, están sin gastar. Y quiere decir que en el 2024 pues podéis volver a pedir un nuevo periodo, no tenéis que esperar 6 años más, ¿vale? Así que es importante que tengáis claro eso porque os puede facilitar la futuras solicitudes de nuevos tramos. Hay una cosa que
no encontráis normalmente en la convocatoria, y es porque esta convocatoria, simplemente la de 2021, hace referencia a los criterios específicos de esta convocatoria 2021. Los criterios generales están en la convocatoria de 2 de diciembre de 1994, ¿vale? Que fue cuando empezó este tema de los sesenios, y allí os aclara que para que un año pueda considerarse como válido en la solicitud, hay que haber tenido una vinculación contractual de al menos 8 meses con la universidad o organismo adecuado, ¿vale? Lo digo porque normalmente no aparece, normalmente no lo sabéis porque no aparece en la convocatoria de este año 2021 ni en la de ningún año. Aparecen los requisitos generales. Si no cumplí esos 8 meses de vinculación contractual, ese año no se considera válido. Así que muy importante que chequeéis, ¿vale? Que los años que vais a solicitar, pues cumplí esa vinculación contractual. Bueno, un par de cosillas más. Las solicitudes relacionadas con esta convocatoria, ¿vale? Las consultas que tengáis que hacer a ANECA, o lo hemos enseñado antes en el sitio donde estaba, se puede hacer a través de ANECA Responde, que de momento es exclusivamente, bueno, puede cambiar en cualquier momento, para este tema de los sesenios. Lo tenéis ahí la dirección web, ¿vale? ANECA Responde. Y una última cosa que nos va a permitir de nuevo entrar en la aplicación y ver las diferencias que tendría. Aquellos que os hayáis hecho funcionario en este año 2021 y que tuvierais concedido algún tramo de investigación por ANECA cuando erais laborales, debéis de solicitar la correspondiente convalidación para que esos tramos sean reconocidos ya como funcionarios. Hasta el año pasado el procedimiento era rellenar un formulario y enviarlo, pero desde este año, y esto es novedad, hay que hacerlo también de forma electrónica. Ya hemos visto antes dónde estaba en la misma página de ANECA, pero en vez de entrar por solicitud de sesenio 2021, entraríamos por presentación de solicitudes de convalidación de sesenio. Deciros que todo es exactamente igual, vais a tener que rellenar los mismos datos que han tenido que rellenar los profesores funcionarios y los profesores laborales que puedan solicitarlo porque su universidad tenga el convenio con ANECA, y lo único, pues en vez de evidentemente meter los años y las aportaciones que queremos evaluar en esos años, pues aparece una pestaña, digamos así, nueva que se llama tramos a convalidar, donde incluiremos aquellos tramos que ya tengamos concedidos mientras éramos laborales. Debemos adjuntar igualmente el fichero con la hoja de servicio y nos piden también que incluyamos el acuerdo del rector de la universidad donde se le conceden esos tramos con el fichero correspondiente, ¿vale? Un último comentario antes de finalizar, porque podría darse el caso, si en un profesor coincide que debe solicitar convalidación de tramo y a la misma vez le toca este año solicitar un nuevo tramo, pues evidentemente lo que debe hacer es 2 solicitudes, una como acabamos de ver para convalidar los tramos que obtuvo como laboral antes de hacerse funcionario, y por otro lado pues una solicitud normal como funcionario que es del tramo que le corresponda ahora. Bueno, pues como siempre os decimos, sobre todo aquellos que lo solicitáis por primera vez, los delegados sindicales de CESIF en cada una de las universidades quedamos a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que necesitéis. Cualquier duda que tengáis, tanto de procedimiento como cuál puede ser lo más adecuado, sobre todo eso que hemos comentado de la selección de años, de si pido uno o pido más, porque es la primera vez que lo solicito, pues podéis consultárnoslo, que estaremos encantados de ayudaros, como hacemos siempre, en esto de los sesenios y en cada cosa que necesitéis de nosotros. Y bueno, simplemente recalcar que este vídeo está grabado, como hemos dicho antes, martes 18 de enero por la tarde, por lo cual puede haber ventanas o pestañas de la aplicación informática que, bueno, ANECA decida modificar posteriormente a esta fecha. Pero bueno, lo básico y lo gordo de la aplicación pues lo tenéis recogido en este tutorial que hemos hecho. Bueno, pues deseando que os sirva, que os resulte de utilidad, pues lo dicho, quedamos a vuestra disposición y nada, muchas gracias por vuestra atención.